Mira, tú y todos los que conoces morirán algún día. Es la única certeza que tenemos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Una verdad tan brutal y tan simple que pasamos toda nuestra vida intentando ignorarla. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿a qué carajo estás esperando? Soy Javier, y no he llegado a esta conclusión leyendo viejos libros de filosofía en una biblioteca polvorienta, sino observando la vida, la mía y la de los demás. Observando cómo el miedo nos paraliza en una especie de muerte en vida. Vivimos atrapados por una enfermedad silenciosa, una epidemia que afecta a millones. La enfermedad de que nos importen demasiadas cosas. Nos importa lo que piense el vecino, el jefe, ese extraño en internet. Nos importa fallar, hacer el ridículo, no ser suficientes. Y esta plaga de preocupaciones inútiles nos roba el tiempo, la energía y, en última instancia, la vida. Pero, ¿y si te dijera que existe una cura? ¿Y si te dijera que el arte de que te importe un carajo no es un defecto de nacimiento, sino una habilidad que se puede aprender, un músculo que se puede entrenar? Hoy vamos a explorar los 5 niveles de que no te importe un carajo. Y para ello, seguiremos el viaje de un hombre llamado Garrett, un seguidor del canal que se ofreció como voluntario para ser purgado de sus miedos a través de 5 desafíos transformadores. Su historia es la prueba de que es posible reprogramar nuestra relación con el miedo. El primer nivel, la base de toda esta filosofía, es destruir el efecto foco. El efecto foco es un sesgo cognitivo bien documentado. Es esa sensación de que, cuando entras en una habitación, todos los ojos están sobre ti. Si tropiezas, crees que todo el mundo lo ha visto y lo recordará para siempre. Es la creencia arrogante, pero profundamente humana, de que somos el centro del universo de los demás. La realidad, como dijo el escritor David Foster Wallace, es mucho más liberadora. Dejarás de preocuparte tanto por lo que los demás piensan de ti cuando te des cuenta de lo poco que lo hacen. A la gente no le importas tanto como crees. Están demasiado ocupados siendo el centro de su propio universo. Pero entender esto intelectualmente no es suficiente. Hay que sentirlo en los huesos. Por eso, el primer desafío de Garrett fue diseñado para ser una vacuna contra la vergüenza. El objetivo: repartir 50 folletos que afirmaban que la Tierra es plana. La idea no era convertir a nadie, por supuesto. Era someterse voluntariamente a una dosis controlada de ridículo público. Es un entrenamiento de resistencia para el alma, porque nuestra sociedad nos ha condicionado para evitar la vergüenza a toda costa, a menudo por encima de nuestra propia felicidad. Este desafío era un acto de rebelión contra ese condicionamiento. Al principio, Garrett estaba paralizado. Tardó 10 minutos, 10 largos minutos de agonía interna, solo para acercarse a la primera persona. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. La gente apenas lo miraba. Algunos tomaban el folleto por cortesía y lo tiraban a la siguiente papelera. La mayoría simplemente seguía su camino. El juicio apocalíptico que él esperaba nunca llegó. El mundo no se detuvo. Nadie se rió de él. A nadie le importó. Y en esa indiferencia, Garrett encontró el primer destello de libertad. Había conquistado el nivel 1. Pero ignorar a extraños es la parte fácil. ¿Qué pasa cuando el juicio no viene de un anónimo, sino de alguien que desesperadamente quieres que te acepte? Esto nos lleva al nivel 2, abrazar el rechazo y la autenticidad. El miedo al rechazo, especialmente el romántico, es una fuerza paralizante. Nos convierte en actores. Y aquí yace una de las dicotomías más importantes de la vida: vivir en modo actuación o en modo autenticidad. La mentalidad de actuación convierte tu vida social en una eterna temporada de exámenes finales. Cada conversación es una prueba oral. Cada cita, una disertación sobre por qué mereces ser querido. Pasas horas estudiando el material, qué decir, qué historia contar. Y vives con un nudo en el estómago, el miedo constante a la nota final, el visto, el silencio, el rechazo. Pero aquí está la trampa más cruel de este modo. Incluso cuando apruebas, cuando consigues la cita o el amigo, una duda te corroe por dentro.
¿Les gusto yo o les gusta el personaje que he interpretado tan brillantemente? Es una victoria vacía, porque el trofeo se lo lleva un impostor. Sé lo que es vivir en ese escenario. Durante años, cada conversación era un guión que escribía en mi cabeza, aterrorizado de improvisar. La alternativa es la autenticidad. Ser tú mismo, sin pedir disculpas, y aceptar el resultado. Si a alguien no le gusta quién eres, perfecto. Es información valiosa. Te ahorra tiempo y energía que habrías malgastado en una relación basada en una mentira. Si te rechazan, al menos te rechazan por quien eres de verdad, no por un personaje fallido. Y cuando alguien conecta contigo, esa conexión es real, es sólida. Porque no se enamoraron de tu representante, se enamoraron de ti. Para forzar a Garrett a salir del modo actuación, el segundo desafío fue brutal. Citas rápidas con 10 modelos profesionales. Y la regla era que solo podía hacer preguntas incómodas y directas. Al principio fue un desastre. Garrett tartamudeaba, sudaba, visiblemente actuando. Pero a medida que avanzaba, cita tras cita, la necesidad de impresionar se fue erosionando. Empezó a escuchar de verdad, a ser curioso, a ser él mismo. En la última cita, ya no era un candidato nervioso, era un hombre teniendo una conversación. Y al final de la noche, consiguió un número de teléfono. No porque dijera las palabras mágicas, sino porque finalmente dejó de buscarlas. ¿Y tú? ¿En qué lado estás más a menudo? ¿En el de la actuación o en el de la autenticidad? Dímelo en los comentarios. Has conquistado la vergüenza y el rechazo. ¡Enhorabuena! Pero esto no es solo para evitar el dolor. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué haces con toda esa libertad recién encontrada? La respuesta es el nivel 3, la libertad para fracasar. Desde que somos niños, el sistema nos entrena para ser cazadores de resultados. La estrella dorada en la frente, el 10 en el examen, la medalla en la competición. Dímelo en los comentarios. Has conquistado la vergüenza y el rechazo. ¡Enhorabuena! Pero esto no es solo para evitar el dolor. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué haces con toda esa libertad recién encontrada? La respuesta es el nivel 3, la libertad para fracasar. Desde que somos niños, el sistema nos entrena para ser cazadores de resultados. La estrella dorada en la frente, el 10 en el examen, la medalla en la competición. El mensaje es claro y constante. El proceso no importa, solo el resultado. Ser un principiante, ser malo en algo, se considera una fase vergonzosa que hay que superar lo más rápido y silenciosamente posible. ¿Y qué pasa cuando crecemos? Esa mentalidad se calcifica. No empezamos ese negocio porque ¿y si fracaso? ¿No aprendemos a pintar porque no tengo talento? ¿No invitamos a salir a esa persona porque ¿y si me dice que no? Hemos confundido ser malo en algo con ser un fracaso. Y al hacerlo, hemos sacrificado la infinita alegría de explorar por la aburrida seguridad de lo conocido. La libertad de que no te importe la opinión ajena es la libertad para volver a ser un niño. La libertad para ser terrible en algo y disfrutar cada segundo. Para Garrett, un perfeccionista confeso, esto era el infierno. Y es precisamente por eso que era el siguiente paso necesario. El desafío, aprender los fundamentos del breakdance en unas pocas horas y luego, esa misma noche, salir a bailar a una discoteca abarrotada. El resultado fue gloriosamente patético. No hubo una transformación milagrosa en un bailarín profesional. Lo que ocurrió fue mucho más profundo. Al principio, en la pista de baile, se le veía rígido, cohibido, su mente gritándole que todos lo estaban mirando. Pero entonces recordó las lecciones anteriores. A nadie le importaba, se permitió soltarse. Y lo que vimos fue pura magia. Era un caos de extremidades descoordinadas, un monumento a la antigracia. No estaba siguiendo el ritmo huía de él. Pero en su rostro no había vergüenza. Había una sonrisa pura, honesta, la sonrisa de un niño que chapotea en el barro por primera vez. Bailaba, como dice el autor de esta historia, como folla la gente mayor, con entusiasmo, sin preocuparse por el estilo y con una dedicación total al placer del momento. En ese instante, Garrett descubrió el gozo del proceso.
La verdadera recompensa no era ser un buen bailarín, era tener el coraje de ser uno malo. Te pregunto, ¿en qué eres deliberadamente malo? Si no tienes una respuesta, probablemente tengas un problema. Pero la verdadera prueba de la libertad no es solo liberarte a ti mismo, es usar esa libertad para contagiar a otros. Esto nos lleva al nivel 4, inspirar a otros. Tus emociones son contagiosas. Cuando vives desde un lugar de miedo y ansiedad, irradias esa energía. Pero cuando vives desde la autenticidad y la audacia, también lo haces. Una vez que te has liberado, tienes casi un deber moral de ayudar a liberar a los que te rodean. No predicando, sino siendo. El cuarto desafío de Garrett era la encarnación de este principio, y era profundamente ridículo. Debía convencer a un completo desconocido para que fuera a hacer paracaidismo con él ese mismo día. El giro debía hacerlo vestido con un traje de pollo gigante. Hagamos una pausa. ¿Recuerdan al Garrett del nivel 1? ¿El que tardó 10 minutos de agonía interna solo para entregar un panfleto? ¿El que susurraba? ¿El que pedía perdón con la mirada? Miren a este hombre. Mírenlo ahora. Un gigante amarillo, emplumado, acercándose a cada grupo, a cada pareja en un paseo marítimo concurrido, no con dudas, sino con una convicción radiante. No pregunta, perdona, ¿te puedo molestar un segundo? Proclama, hola, ¿quieren vivir una aventura? La vergüenza no ha desaparecido, simplemente ha perdido su poder, ha sido destronada por un propósito mayor, la alegría del absurdo. Durante 1 hora recibió rechazo tras rechazo, pero no se inmutó. Y entonces ocurrió. Una pareja, intrigada por su energía y su ridícula audacia, dijo que sí. Fue un momento de triunfo, la prueba de que la autenticidad, por extraña que sea, es magnética. Pero había un último nivel, el nivel 5, enfrentar el miedo definitivo. Hasta ese momento, los desafíos habían sido sociales. Pero el último era profundamente personal, porque había un detalle que Garrett no había revelado. Garrett tenía un pánico atroz, paralizante, a las alturas. El desafío del paracaidismo no era solo para inspirar a otros, era para él. El traje de pollo, la misión de convencer a extraños, todo era una elaborada construcción para forzarse a sí mismo a enfrentar su demonio más profundo. Porque de eso se trata en última instancia, de usar la fuerza que ganas al no importarte lo que piensen los demás para enfrentarte a lo que de verdad te importa, tus propios límites. Las imágenes del salto son elocuentes. Se ve el terror puro en el rostro de Garrett en el avión, pero también se ve la resolución, y luego el salto, la caída libre y finalmente la euforia. La euforia de haber atravesado el muro de su propio miedo. El viaje de Garrett es una metáfora. Demuestra que es posible reprogramar nuestros miedos más arraigados. Que la libertad no es un destino, sino un camino que se construye paso a paso, desafío a desafío. Y así volvemos al principio, a ti, a mí, a la certeza de nuestro final. La vida es efímera. ¿Ese sueño que guardas en un cajón esperando el momento perfecto? ¿Esa conversación que llevas años ensayando en tu cabeza? ¿Esa aventura que pospones para cuando tenga más tiempo? ¿Qué dejas que te detenga? ¿La opinión de gente a la que en realidad no le importas? ¿El miedo a un fracaso que solo existe en tu mente? ¿La vergüenza de ser un principiante en tu propia vida? Ve y hazlo, porque en serio, ¿a quién carajo le importa? Si este mensaje resuena contigo y quieres más filosofía sin filtros, asegúrate de suscribirte. Tu apoyo es lo que me permite seguir abriendo estas conversaciones. Un me gusta también ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y un último pensamiento. El contenido que nos hace cuestionarlo todo suele ser frágil. Guárdalo, por si acaso.